La palabra de hoy la leemos en Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Nuestra paz está condicionada a nuestra conciencia. Sabemos que Cristo es el único que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él vino a darnos esa paz para todo aquel que le acepte en su corazón, que le recibe. Pero también hay una paz que depende de nosotros, depende de nuestra manera de vivir, de cómo está nuestra conciencia, porque nuestra conciencia nos va a acusar cuando hacemos algo incorrecto. Y esto es porque nosotros tenemos el conocimiento respecto al bien y al mal. Y por eso sabemos cuando estamos haciendo las cosas bien, algo que es agradable a Dios, y cuando no es así. Y nuestra misma conciencia nos va a acusar y nos va a hacer saber, tú estás mal. Entonces, Pablo vemos que está siendo perseguido y acusado y encarcelado. Pero Pablo le dice a este gobernador, yo tengo una conciencia sin ofensa. Es decir, a mí mi conciencia no me está acusando. Lo que quiere decir que yo no he hecho nada malo. Porque su conciencia, él no le estaba acusando, diciéndole que él había fallado en lo que había hecho. Y es por esto que vemos que él dice estas palabras, que él procura siempre tener una conciencia sin ofensa. Me llama la atención porque él dice, yo procuro tener, o sea, yo me dispongo a que mi manera de vivir sea grata delante de Dios para que mi conciencia no me acuse. Cuando una persona procura tener una conciencia limpia, una conciencia agradable para que no le acuse y para estar bien delante de Dios, es una persona que se cohíbe de muchas cosas. Es una persona que se cohíbe de hacer lo incorrecto, de pensar lo incorrecto. Es incluso una persona que a pesar de tener la razón, muchas veces prefiere quedarse callado por el simple hecho de no ofender o de no hacer que la otra persona entre en ofensa, se sienta ofendido o se sienta acusado o la otra persona se sienta mal. Y por eso muchas veces, a pesar de tener la razón, hace silencio para que no, para que su conciencia permanezca libre, para luego no decir, yo tenía la razón, es cierto, pero ahora causé un mayor problema y es que la otra persona se siente mal, hablé de más o hice algo incorrecto. Entonces, nosotros somos quienes debemos procurar tener una conciencia limpia con nuestra manera de vivir, una conciencia que no nos acuse, que no nos diga, tú ofendiste a aquel hermano, tú le hablaste mal, hay cosas que tú hiciste mal, esa persona se siente traicionado, se siente acusado porque tú hiciste algo. La conciencia nos lo va a decir. Hay personas que ignoran su conciencia y prefieren vivir así, pero ellos sí saben realmente cómo están. Todo el mundo sabe porque la conciencia te lo dice. La conciencia te dice cuando tú estás bien y cuando tú estás mal. Ya cuando una persona no se siente acusado por su conciencia, está en grave problema. Ya esa persona habita en el pecado completamente. Ya cuando tú haces algo mal y tu conciencia te lo dice y es como si no te lo dijo, tú eres una persona que debes arrepentirte rápido, nuevamente, porque entonces ya no hay en ti una confrontación entre el bien y el mal, es decir, ya tú estás perdido en el pecado, estás perdido haciendo siempre lo incorrecto y nada pasa. Entonces debemos pedirle al Señor que tengamos una conciencia sin ofensa y para esto debemos pedirle que nos ayude a vivir rectamente, que nos ayude a vivir teniendo misericordia, con un corazón amoroso, que nos ayude a callar, que no siempre debemos hablar a pesar de que tenemos la razón. Debemos pensar cómo se va a sentir la otra persona luego que yo termine de decir eso. Si mis palabras van a ofender, mejor no las digo. Si las tengo que decir, buscaré la manera correcta, buscaré la manera, el tiempo, el momento y las palabras suaves e indicadas que van a hacer que la otra persona me escuche sin yo ofenderla. Porque esto hará que tengamos una conciencia sin ofensa y podamos tener paz. Depende de nosotros, de nuestra manera de vivir, nuestra conciencia sin ofensa.
Cristo nos da la paz, pero nuestra manera de vivir nos va a decir si permanecemos en ella o no. Dios te bendiga.